Queridos compañeros y compañeras de la Casa de la Democracia, que en los tiempos de Revolución Ciudadana son efectivos y reales. Hay momentos de la historia y hay momentos del accionar que requieren valentía extraordinaria para defender la democracia. Y hay momentos también en que la investidura de nuestros cargos, en este caso de parlamentarias y parlamentarios, nos obliga a no abusar de esa investidura. Y digo yo, porque no es posible que bajo el pretexto de ser asambleístas, de ser parlamentarias, parlamentarios, seamos capaces de mentirle al pueblo ecuatoriano. Sí, por supuesto, algunos siguen teniendo dinero y poder para seguir con las mentiras, tratando de convencer y utilizar a ciertos grupos históricos en el país que han aportado al desarrollo de mejores días para la consolidación de la democracia. Pero también es cierto que a nosotros, quienes le planteamos un nuevo proceso distinto de democracia real y efectiva, nos asiste no solo el apoyo del pueblo ecuatoriano, sino nos asiste la razón y la verdad. Esas son las dos grandes diferencias cuando uno tiene una investidura, la una para mentir y la otra para seguir construyendo democracia con verdad, con razón y con legitimidad en las urnas. Y aquí se ha dicho, una asambleísta social cristiana, Madera de Guerrero, que ya terminaré yo con aquel cuento de fábula de aquel muñeco de madera que no tiene sentimientos y le crece la nariz para hacer de madera y pinochos. Digo que aquí en esta asamblea se ha manifestado en su intervención que hemos afectado a los jubilados, que hemos afectado a los maestros en sus cesantías, que hemos afectado a los trabajadores en el tema de su derecho a recibir sus utilidades. Tuvo aquella desfachatez, dijo mi madre, que tiene 87 años de edad y que vivió el periodo social cristiano. Me decía mi madre, ¿cómo es posible que haya tenido la desfachatez de decir que éramos buitres esperando la muerte de familiares para esperar el impuesto a las herencias? Habló de quedarse este proyecto con medios para hacer linchamiento mediático, de derrochar dinero del Estado para cosas vanas. Yo le digo, mi querida asambleísta, aún con talante, sí, aún con talante de diputada del ex Congreso, que lo que hizo es deslegitimar las luchas históricas, heredera de ese viejo Congreso, donde el viejo líder venía armado y ahora venían a darnos a nosotros clases de moral, de buen comportamiento, de defensa de los derechos humanos, pues que ya nos olvidamos el famoso escuadrón de la muerte con Rangacida a la cabeza para desaparecer personas, para asesinar la verdad, para torturar. Cuando institucionalizaron en el Estado la violación de los derechos humanos, o ya nos olvidamos como aquel famoso ministro de gobierno buscaba la información a través de las investigaciones, y ahora nos vienen a dar clases de cómo hay
que velar por los derechos humanos. Esa es la mentira que no estamos dispuestos a aceptar los ecuatorianos y las ecuatorianas. Se ha mencionado aquí algunos casos, el caso de USAC, que el ministro de Deporte, que las declaraciones al fraude a la administración pública, 180 procesos judiciales con sentencias condenatorias, no hechos ni delitos en la impunidad. Y entonces siguen dándonos clases de moral y buen comportamiento aquellos que torturaron, mataron, porque ya nos decían, por aquí hay una niña que fue afectada. Cómo disfrutan con el dolor de la gente, cómo juegan con la sensibilidad de los seres humanos, solo para poner a merced de sus intenciones. Entonces, yo diría la próxima vez, asambleísta Viteri, venga a recordarnos la calidad de leyes opresoras neoliberales que aprobó su gobierno. Venga y recuérdele al pueblo ecuatoriano sus leyes opresoras neoliberales. ¿O es que ya nos olvidamos que su constitución permitió el salvataje bancario en este país? 3,5 millones de migrantes fuera de este país. Su constitución, su gobierno. Pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que desatina a estos sectores? Les duele que Rafael Correa les enseñó a administrar el Estado. Les duele que Rafael Correa haya priorizado el pago de la deuda social al pago de la deuda externa. Les duele que Rafael Correa crea en la dignidad del ser humano y no crea que son los indeseables a los que había que encerrarles en la cárcel. Eso es lo que les duele. Y yo concuerdo con lo que dice el colega Humajinga. La enmienda, ese es el único punto que les interesa. No les interesa la ley de herencias. Ese es un pretexto. Lo que les interesa es no permitir que Rafael Correa esté en las urnas el 2017. Pero lo que más les duele es que Rafael Correa, el presidente de los pobres, no es que ofreció pan, techo y empleo para después olvidarse. El presidente Rafael Correa es el que ha logrado dignificar a los indios, a los afrodescendientes, a los montubios, a los campesinos y campesinas. Les duele que ahora no sean pues las niñas lindas, que les duele mucho, que sean las que ejerzan la política pública y rectora. Aquí estamos, los campesinos, los del mercado, los de las calles, reivindicando el gobierno de Correa con la ciudadanía. Entonces hay que deslegitimar el accionar de esa persona y de todo un proyecto político del cual esta bancada no tiene vergüenza ni reparo. Tenemos toda y cada uno de los argumentos para sentirnos orgullosos del cambio y de la herencia que dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nos sentimos orgullosos. Y yo quiero volver a la memoria. Soy hija de un sindicalista de la década del 87, aquel que pensaba distinto y torturado, mancillado. Soy hija de una campesina agricultora milagrera que jamás recibió su sueldo de Montepío en forma oportuna,
porque no les interesaba pues que los pobres reciban su pensión. Y ahora con dignidad digo, soy hija de la Revolución Ciudadana, que dignifica todo un proceso de cambio, y eso es lo que duele. Por eso es importante que esta resolución recoja el principio de esos momentos históricos en los cuales la investidura del cargo no se preste para mentir, sino para decir la verdad. Y hay cientos, concluyo con esto, señora presidenta, concluyo con esto, Ramiro, concluyo con esto. Así como se nombró la lista de aquellos vulnerados, hay una lista de la Comisión de la Verdad, donde están los nombres de los torturados, de los desaparecidos, de los humillados. Tiene la palabra, asambleísta.